Creyó que había aprendido a vivir solo. Que mientras no dependiera de nadie, nada podría romperlo. Durante años caminó así, en silencio, sosteniéndose con rutina, escondiendo las heridas detrás de la fuerza. Hasta que un día, todo aquello que lo definía se detuvo. Y en medio del quiebre, cuando ya no quedaba nada que controlar, empezó a notar algo inquietante. Tal vez nunca estuvo tan solo como pensaba. Tal vez alguien lo había estado guiando, incluso cuando él no lo sabía. Esta no es una historia de religión. Es una historia de caída, de proceso, y de una presencia que se revela cuando ya no queda nada más. A veces, cuando el día amanecía gris y el cielo parecía una lámina opaca suspendida sobre la ciudad, él sentía una calma extraña. No era paz, sino costumbre. Una especie de acuerdo silencioso con la vida: yo hago lo que me toca, y tú no me pidas más. Así había aprendido a vivir desde hacía años, sin cuestionar demasiado, sin mirar hacia atrás, sin levantar la vista más de lo necesario. Se despertaba siempre antes que sonara el reloj. No por disciplina, sino porque el cuerpo ya no sabía descansar del todo. Había noches en las que el sueño llegaba como un visitante breve, y otras en las que simplemente no aparecía. En esas madrugadas, mientras la ciudad aún dormía, él se quedaba mirando el techo, repasando mentalmente lo que debía hacer al día siguiente, como si mantener la mente ocupada fuera la única forma de no sentir. El apartamento era pequeño, funcional, casi impersonal. Paredes claras, muebles mínimos, ningún objeto que contara demasiado sobre quien vivía allí. No había fotos familiares a la vista. No por falta de recuerdos, sino porque los recuerdos pesaban. Prefería el orden limpio, sin preguntas colgadas de las paredes. En la cocina, mientras preparaba café, solía apoyarse unos segundos en la encimera, esperando que el agua hirviera. Ese instante breve era peligroso. El silencio se colaba por las rendijas, y con él venían pensamientos que no había invitado. Pensamientos sobre su infancia, sobre una casa donde las palabras importantes nunca se decían del todo, sobre un padre exigente y ausente incluso cuando estaba presente, sobre una madre que hacía lo que podía pero que también parecía cansada de esperar. Había aprendido pronto que no debía depender demasiado de nadie. Que esperar podía doler. Que confiar era arriesgado. Así que se prometió a sí mismo no necesitar más de lo estrictamente necesario. Construyó su identidad como quien levanta un muro, ladrillo sobre ladrillo, logro tras logro, rutina tras rutina. Y desde fuera, funcionaba. En el trabajo lo respetaban. Algunos incluso lo admiraban. Decían que era constante, enfocado, alguien que no se dejaba distraer por dramas innecesarios. Él aceptaba esos comentarios con una leve sonrisa, sin desmentirlos ni confirmarlos. Nadie sabía cuánto esfuerzo le costaba sostener esa imagen. Nadie veía el cansancio que se acumulaba detrás de los gestos controlados. Había días en los que, al salir de la oficina, caminaba sin rumbo durante varias cuadras antes de regresar a casa. Le gustaba observar a la gente desde cierta distancia. Parejas discutiendo en voz baja, niños tirando de la mano de sus padres, ancianos sentados en los bancos del parque. Escenas comunes, simples, pero que a él le producían una mezcla extraña de curiosidad y distancia, como si mirara la vida a través de un vidrio. No se consideraba una persona infeliz. Al menos no en el sentido dramático de la palabra. Simplemente había aceptado que la vida era así: avanzar, cumplir, resistir. No esperaba milagros. No creía en ellos. La fe, para él, era algo que pertenecía a otros. A los que necesitaban consuelo. A los que no podían explicarse las cosas de otra manera. Sin embargo, había recuerdos que regresaban sin permiso.
Como aquella vez, siendo niño, cuando escuchó a su madre murmurar una frase mientras limpiaba la mesa, algo sobre que Dios no abandona la obra de sus manos. Él no entendió del todo, pero recordó el tono, más que las palabras. No era una afirmación fuerte, era casi un suspiro. Con los años, esa frase se quedó guardada en algún rincón de su memoria, sin ocupar espacio, sin pedir explicación. En ocasiones, alguien mencionaba a Dios en su presencia. Un compañero de trabajo hablando de su iglesia. Una vecina que le deseaba bendiciones. Él asentía con educación, cambiaba de tema, seguía adelante. No le molestaba, pero tampoco le interesaba profundizar. Sentía que esas conversaciones abrían puertas que prefería mantener cerradas. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Las preguntas llevaban a respuestas incómodas y las respuestas a decisiones. Y decidir implicaba perder el control, aunque fuera un poco. Su vida estaba organizada alrededor de metas claras. No eran sueños grandiosos, sino objetivos alcanzables. Estabilidad, reconocimiento, independencia. Cada logro era una prueba más de que podía sostenerse solo. De que no necesitaba nada fuera de sí mismo. Pero había algo que no encajaba del todo. Una especie de tensión interna que aparecía en los momentos menos pensados, como cuando, al final del día, apagaba la luz y el silencio volvía a instalarse. O cuando, al mirar su reflejo en el espejo del baño, se preguntaba brevemente en qué momento se había vuelto tan serio, tan contenido, tan cuidadoso con lo que sentía. Una noche, mientras ordenaba un cajón que casi nunca abría, encontró un objeto pequeño y gastado, una antigua libreta. No recordaba haberla guardado allí. Al abrirla, reconoció su propia letra infantil. Dibujos torpes, frases incompletas, y entre ellas, una hoja doblada donde alguien había escrito a mano un versículo. No sabía exactamente por qué lo conservaba. Tal vez porque representaba una época en la que aún creía que la vida podía ser distinta. Cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. No la tiró. Tampoco volvió a guardarla. Esa noche tardó más de lo habitual en dormir. No porque la libreta tuviera poder alguno, sino porque había despertado una sensación antigua, la de haber sido cuidado alguna vez, incluso cuando no lo entendía. Al día siguiente, todo siguió su curso normal. El tráfico, el trabajo, las conversaciones superficiales. Pero algo había cambiado de forma imperceptible. No era un cambio visible, ni consciente. Era más bien una grieta pequeña, casi invisible, en la estructura sólida que había construido. Empezó a notar detalles que antes ignoraba. El cansancio en su propio cuerpo. La forma en que evitaba ciertas llamadas. La rapidez con la que descartaba cualquier emoción que no pudiera controlar. No se juzgaba por ello, pero tampoco podía ignorarlo del todo. Una tarde, al salir del trabajo, se detuvo frente a un edificio antiguo que siempre pasaba por alto. En la puerta había una frase tallada en piedra, desgastada por el tiempo. No la leyó completa, solo captó unas palabras sueltas sobre esperanza y camino. No supo por qué, pero se quedó allí unos segundos más de lo necesario. Luego siguió caminando, como si nada. No pensaba en Dios. Al menos no conscientemente. Pero empezaba a pensar en sí mismo de una manera distinta. No como alguien fuerte, sino como alguien cansado de sostenerlo todo. Todavía no sabía que algo estaba por romperse. Todavía creía que tenía el control. Que lo peor ya había quedado atrás. Que su historia estaba definida por lo que había logrado, no por lo que había perdido. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la pregunta volvió, suave pero insistente. No era una pregunta sobre fe, ni sobre el futuro. Era algo más simple y, por eso mismo, más inquietante. Si todo seguía así, si nada cambiaba,
¿Cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que esto era suficiente? Y en ese pensamiento, sin respuesta inmediata, el silencio se hizo un poco más largo de lo habitual. El día comenzó como cualquier otro. Demasiado normal para lo que estaba por venir. El cielo tenía un tono claro, casi amable, y la ciudad parecía moverse con la precisión de siempre. Él siguió su rutina sin sobresaltos, como si cada gesto estuviera memorizado desde hace años. Café, llaves, puerta, ascensor. Nada anunciaba que algo estaba a punto de quebrarse. Durante la mañana, el trabajo avanzó sin mayores complicaciones. Correos respondidos, decisiones rápidas, conversaciones breves. Sin embargo, había una sensación difícil de nombrar que lo acompañaba, como una presión leve en el pecho. No era ansiedad, tampoco miedo. Era más bien una alerta silenciosa, una intuición que no lograba traducir en palabras. La ignoró, como había aprendido a hacerlo con todo aquello que no podía explicar. Fue al mediodía cuando ocurrió. No hubo música dramática ni una advertencia clara. Solo un instante, uno solo, en el que todo cambió de lugar. Un error mínimo. Una circunstancia fuera de control. Algo que no dependía de su disciplina ni de su preparación. El impacto fue rápido, seco. Después vino el ruido, las voces superpuestas, el cuerpo reaccionando antes que la mente. Por un momento, no entendió qué estaba pasando. Intentó incorporarse, pero algo no respondió como esperaba. El dolor llegó después, intenso, confuso, acompañado de una sensación extraña, incredulidad. Esto no puede estar pasando, pensó, como si la realidad hubiera cometido una equivocación. Las luces se volvieron demasiado brillantes. El aire parecía pesado. Escuchó a alguien decir su nombre, aunque le costó reconocer de dónde venía la voz. Quiso responder con claridad, pero las palabras salieron desordenadas. En medio de todo, una certeza se instaló con violencia, ya nada iba a ser igual. El trayecto posterior es borroso en su memoria. Fragmentos. El sonido de una sirena. El techo blanco de un lugar que no reconocía. Manos que lo sostenían con cuidado profesional, pero sin cercanía. Intentó mantenerse consciente, aferrarse a algo, aunque no sabía exactamente a qué. En algún punto, cerró los ojos, no por descanso, sino porque el cuerpo decidió por él. Cuando despertó, el silencio era distinto. No era el silencio de su apartamento ni el de las madrugadas largas. Era un silencio contenido, lleno de respiraciones ajenas y aparatos invisibles. Abrió los ojos lentamente. El dolor estaba allí, constante, recordándole que no había sido un mal sueño. Miró a su alrededor. Todo le resultaba ajeno. Las paredes, el olor, el tiempo detenido. Intentó moverse y el cuerpo respondió con una limitación que no reconocía. Fue entonces cuando la comprensión empezó a filtrarse, lenta, cruel. Algo se había perdido. Algo importante. No solo físicamente, sino en un sentido más profundo. Las horas siguientes se deslizaron sin forma clara. Médicos explicando, palabras técnicas, pronósticos que él escuchaba sin procesar del todo. Asentía cuando correspondía, hacía preguntas prácticas, como si mantener la conversación en ese nivel le permitiera no caer en el abismo que se abría frente a él. En su interior, sin embargo, el caos comenzaba a tomar forma. Pensamientos rápidos, desordenados. ¿Por qué a mí? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Buscaba una causa clara, algo que pudiera corregirse, como si eso bastara para revertir la situación. Pero no la había. Al caer la noche, cuando las visitas se fueron y las luces se atenuaron, la realidad se volvió más pesada. Ya no había distracciones.
Solo él, su cuerpo, y una certeza incómoda, había cruzado una línea invisible de la que no sabía cómo volver. Pensó en su trabajo, en sus planes, en esa vida ordenada que había construido con tanto esfuerzo. Todo parecía ahora frágil, cuestionable, provisional. La idea de depender de otros lo incomodaba profundamente. No estaba acostumbrado a pedir ayuda. No sabía cómo hacerlo sin sentirse vulnerable. En algún momento de la madrugada, una enfermera entró en la habitación. Habló con voz suave, le preguntó cómo se sentía. Él respondió con una frase breve, controlada. Antes de irse, ella le dijo que descansara, que no estaba solo, que todo estaría bien. Era una frase común, casi automática, pero por alguna razón le resultó difícil de aceptar. No porque no quisiera creerla, sino porque no sabía en qué apoyarla. Los días siguientes fueron una mezcla de procedimientos, visitas y silencios largos. Personas que intentaban animarlo, palabras de aliento que rebotaban contra una pared interna. Él escuchaba, agradecía, pero mantenía una distancia invisible. No quería cargar a nadie con su confusión. No quería mostrar cuánto le dolía realmente. Alguien mencionó a Dios. No de forma invasiva, solo como quien intenta ofrecer consuelo. Dijo que estaba en sus manos, que había un propósito incluso en el dolor. Él no respondió de inmediato. No se enojó, pero tampoco se consoló. Pensó que esas palabras podían servirle a otros, pero no a él. En ese momento, lo único que sentía era una injusticia muda. Sin embargo, cuando quedó solo otra vez, esas palabras regresaron, no como promesa, sino como eco. Propósito. Manos. Algo más grande. Se sorprendió a sí mismo recordando aquella frase antigua de su infancia, la de la obra que no se abandona. No quiso profundizar en ello. No estaba listo para preguntas que no sabía responder. El cuerpo comenzó a exigir atención. Rehabilitación, esfuerzo, paciencia. Cada pequeño movimiento era una batalla. Cada avance, un recordatorio de lo que ya no estaba. A veces, la frustración era tan intensa que tenía que cerrar los ojos y respirar hondo para no dejarla salir en forma de rabia. Una tarde, al observar por la ventana cómo el sol se ocultaba detrás de los edificios, sintió algo parecido al cansancio del alma. No era solo el cuerpo el que dolía, era la sensación de haber sido despojado de algo que definía quién era. De no reconocerse del todo en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió una pregunta honesta. No una pregunta práctica, ni una que pudiera resolverse con esfuerzo. Una pregunta simple, desnuda, incómoda. Si todo aquello en lo que había confiado podía desaparecer en un instante, ¿en qué estaba realmente apoyando su vida? No obtuvo respuesta esa noche. Solo un silencio más profundo, más denso. Y en medio de ese silencio, algo empezó a resquebrajarse, aunque él todavía no podía verlo con claridad. El tiempo empezó a comportarse de otra manera. Ya no avanzaba con la prisa de antes ni se organizaba en bloques claros. Había días que parecían largos sin motivo, y otros que pasaban sin dejar huella. Él dejó de contar las horas como lo hacía antes. Ahora medía el tiempo en pequeños logros, en movimientos que antes eran automáticos y que ahora exigían concentración, paciencia y una voluntad que a veces flaqueaba. La rehabilitación comenzó sin ceremonias. Un espacio amplio, paredes claras, el sonido constante de pasos y voces bajas. Al principio, cada ejercicio le parecía una humillación silenciosa. No porque los demás lo miraran con lástima, sino porque él se miraba a sí mismo con una dureza que no había aplicado nunca antes. Su cuerpo no respondía como esperaba. Lo sabía, se lo habían explicado, pero aceptarlo era otra cosa. Había mañanas en las que se despertaba con una determinación firme,
casi desafiante. Hoy sí, pensaba. Hoy voy a avanzar. Y había otras en las que el cansancio se instalaba antes incluso de levantarse de la cama. En esos días, el simple acto de ponerse de pie parecía una negociación interna, un diálogo silencioso entre lo que debía hacer y lo que ya no quería sentir. Aún así, seguía adelante. No por esperanza, sino por costumbre. Había aprendido a no rendirse, aunque no siempre supiera para qué estaba luchando. En el centro de rehabilitación conoció a personas con historias distintas, pero unidas por una misma fragilidad. Al principio, evitaba las conversaciones largas. Escuchaba, asentía, pero no se abría. Sin embargo, con el paso de las semanas, empezó a notar algo que lo incomodaba y, al mismo tiempo, lo intrigaba. Muchos de ellos hablaban de gratitud en medio de sus pérdidas. No lo hacían con un entusiasmo exagerado, sino con una serenidad difícil de explicar. Una mujer mayor, sentada a su lado durante una pausa, comentó casi al pasar que cada día que podía moverse un poco más era un regalo. Dijo regalo con una naturalidad que lo descolocó. Él pensó que, si se trataba de regalos, la vida había sido bastante injusta últimamente. No respondió, pero esa palabra quedó flotando. En casa, las noches seguían siendo largas. El silencio ya no era solo una ausencia de sonido, sino un espacio donde los pensamientos tenían demasiado lugar. Empezó a escribir sin proponérselo. No un diario formal, solo frases sueltas en hojas sueltas. Pensamientos que no decía en voz alta. Preguntas que no compartía con nadie. A veces, sin darse cuenta, escribía como si alguien fuera a leerlo. Como si necesitara ser entendido, aunque no supiera por quién. Había momentos en los que la frustración lo desbordaba. Intentaba hacer algo simple y el cuerpo no cooperaba. En esos instantes, la rabia subía rápido, acompañada de una sensación de impotencia que le cerraba la garganta. Respiraba hondo, contaba mentalmente, recordaba lo que le habían dicho los terapeutas. Paso a paso. Sin apuro, pero el orgullo no siempre obedecía. Un día, después de una sesión particularmente difícil, se quedó sentado más tiempo de lo habitual, mirando el piso. Sentía el cuerpo agotado, pero lo que más pesaba era la mente. Se preguntó, sin ironía esta vez, ¿por qué estaba tan empeñado en demostrar algo? ¿A quién? ¿Para qué? No encontró respuestas claras, solo una intuición incómoda. Había estado viviendo como si todo dependiera exclusivamente de su fuerza, y ahora esa fuerza tenía límites evidentes. Esa noche, al llegar a casa, encontró la libreta antigua aún sobre la mesa. La había dejado allí días atrás y nunca volvió a guardarla. La abrió de nuevo. Pasó las páginas despacio, como si temiera romper algo. Cuando volvió a encontrar el versículo escrito a mano, lo leyó completo por primera vez en años. No lo analizó. No intentó entenderlo. Solo dejó que las palabras estuvieran allí, sin discutirlas. No sintió nada extraordinario. Ninguna revelación, ninguna emoción intensa. Solo una calma breve, casi imperceptible. Pero suficiente como para notarla. Los días siguientes comenzaron a cambiar en pequeños detalles. Empezó a aceptar ayuda sin sentir que eso lo disminuía. Permitió que alguien lo acompañara a una cita médica. Escuchó con más atención cuando alguien hablaba de su propia lucha. Incluso se sorprendió riendo en una conversación que no giraba alrededor de su situación. No hablaba de fe. No oraba. No buscaba respuestas espirituales. Pero algo en su manera de mirar la vida se estaba desplazando lentamente. Como si el centro ya no fuera el mismo, sino algo más amplio, menos controlable. En una ocasión, durante una sesión, logró completar un ejercicio que había intentado durante semanas sin éxito.
No fue un gran logro a los ojos de otros, pero para él significó mucho. Al terminar, se quedó quieto unos segundos, respirando agitado. No levantó los brazos en señal de triunfo. No sonrió de inmediato. Lo que sintió fue una mezcla extraña de alivio y humildad. Como si hubiera sido sostenido en el momento exacto en que estaba a punto de rendirse. Pensó en ello camino a casa. En cómo había llegado hasta allí. En las personas que habían aparecido justo cuando las necesitaba. En la fuerza que surgía en los momentos más inesperados. No lo llamó milagro. Tampoco lo atribuyó al azar. Simplemente aceptó que había cosas que no sabía explicar. Esa noche, antes de dormir, se permitió una reflexión distinta. No fue una oración, pero se le parecía. Pensó que, si realmente había algo o alguien acompañándolo desde el principio, tal vez no había estado tan solo como creyó. Tal vez su historia no era únicamente una sucesión de esfuerzos personales, sino un camino en el que, incluso en los tramos más oscuros, alguien había caminado a su lado sin imponer su presencia. No estaba listo para nombrarlo. No todavía. Pero por primera vez, la idea no le resultó incómoda. Apagó la luz con esa sensación suspendida en el aire. Había avanzado, sí, pero no sabía exactamente hacia dónde. Solo tenía claro que ya no era el mismo que antes de la caída, y que, aunque el camino seguía siendo incierto, algo dentro de él empezaba a confiar, sin saber aún en quién. Hubo un momento en que dejó de preguntarse cuánto faltaba para volver a ser el de antes. No fue una decisión consciente, ni una conclusión clara. Simplemente, un día notó que esa pregunta ya no aparecía con la misma insistencia. Como si algo dentro de él hubiera aceptado, sin palabras, que el camino no era de regreso, sino hacia adelante, aunque todavía no supiera bien hacia dónde. El cuerpo seguía teniendo límites. Algunos días eran mejores que otros. Pero su relación con esos límites empezó a cambiar. Ya no los veía solo como una pérdida, sino como una forma distinta de habitarse. Esa idea le resultaba extraña, incluso incómoda, pero no podía negarla. Había aprendido cosas que antes no sabía. Sobre su paciencia. Sobre su fragilidad. Sobre la manera en que el dolor puede afinar la mirada. Una tarde, aceptó una invitación que meses atrás habría rechazado sin pensarlo. Un grupo pequeño se reunía una vez por semana en una sala sencilla, no muy lejos de su casa. No era una actividad terapéutica ni un espacio formal. Solo personas compartiendo historias. Dijo que sí sin analizar demasiado por qué. Se sentó al fondo la primera vez. Escuchó más de lo que habló. Historias de pérdidas distintas, de caminos torcidos, de reconstrucciones lentas. Algunos mencionaban a Dios con naturalidad. Otros no. Nadie imponía nada. Nadie explicaba demasiado. Lo que más le sorprendió fue el tono. No había discursos grandilocuentes. Había verdad. Y una paz que no parecía fingida. En una de esas reuniones, alguien habló de mirar hacia atrás sin rabia. Dijo que, con el tiempo, había aprendido a reconocer una guía incluso en los momentos que más había resistido. Esa palabra volvió a aparecer, guía. No como control, sino como presencia constante. Él sintió un leve estremecimiento. No porque estuviera de acuerdo, sino porque esa idea empezaba a encajar con cosas que ya venía pensando en silencio. Esa noche, al regresar a casa, se sentó sin encender la luz. El reflejo de la ciudad entraba por la ventana, dibujando sombras suaves en las paredes. Pensó en su infancia. En las decisiones que había tomado. En los accidentes que había marcado como errores imperdonables. Y, por primera vez, los miró como parte de una misma historia, no como capítulos aislados.
Se dio cuenta de algo que lo dejó quieto por varios minutos. Nunca había estado completamente solo. Incluso en los momentos en que se había sentido abandonado, siempre había habido alguien, algo, una circunstancia que lo sostenía justo antes de caer del todo. Personas que aparecieron sin aviso. Fuerzas que no sabía de dónde venían. Puertas que se abrieron cuando las suyas se cerraban. No lo interpretó como una prueba irrefutable. No necesitaba hacerlo. Lo comprendió más bien como una verdad que no exigía demostración, solo reconocimiento. Volvió a abrir la libreta antigua, esa que había acompañado su proceso sin decir nada. Releyó las frases infantiles, los trazos torpes. Luego, el versículo. Esta vez no lo leyó como recuerdo, sino como espejo. Entendió que no hablaba de un camino sin dolor, sino de uno acompañado. Que no prometía ausencia de quiebres, sino presencia en medio de ellos. No se arrodilló. No hizo una oración elaborada. Simplemente habló en silencio, con palabras simples, torpes incluso. No pidió explicaciones. No reclamó respuestas. Solo reconoció algo que había evitado durante años. Que no todo dependía de él. Que no todo tenía que depender de él. Esa aceptación no fue un alivio inmediato, fue más bien un descanso lento, profundo, como soltar un peso que había llevado tanto tiempo que ya no recordaba cómo era caminar sin él. En los días siguientes, empezó a notar cómo su mirada cambiaba. No en grandes decisiones, sino en gestos pequeños. Agradecía con más sinceridad. Escuchaba con más atención. Dejaba que las conversaciones tocaran zonas que antes protegía con distancia. Incluso el dolor, cuando aparecía, ya no tenía el mismo tono de injusticia. Seguía doliendo, pero no lo definía por completo. Un día, mientras ayudaba a alguien que atravesaba una situación parecida a la suya, entendió algo más. Su historia, con todas sus grietas, tenía un sentido que iba más allá de su propia reconstrucción. No se trataba solo de volver a caminar distinto, sino de acompañar a otros en su propio proceso, aún sin tener todas las respuestas. Ese pensamiento lo sorprendió. Nunca se había visto a sí mismo de esa manera. No como ejemplo, sino como testigo. Alguien que había pasado por el quiebre y seguía allí. La fe dejó de ser una idea ajena. No se convirtió en una etiqueta, ni en una declaración pública. Se volvió una relación silenciosa, cotidiana. Algo que no necesitaba ser explicado para ser vivido. Cristo ya no era una palabra incómoda, sino una presencia reconocible en los detalles, en la paciencia aprendida, en la fuerza inesperada. No podía decir exactamente cuándo había empezado todo. Solo sabía que, mirando hacia atrás, la caída ya no era el final de su historia. Era el punto donde había comenzado a entenderla. Esa noche, antes de dormir, no se preguntó qué vendría después. Tampoco se preguntó si estaba listo. Solo permaneció unos segundos más en silencio, con una certeza serena que no necesitaba ruido. Si había sido guiado incluso cuando no lo sabía, ¿qué otras partes de su historia aún no había aprendido a leer? Al mirar hacia atrás, me cuesta reconocer al hombre que fui antes de todo esto. No porque haya sido otro, sino porque vivía convencido de que resistir era lo mismo que vivir. Creí que avanzar sin detenerme era una forma de valentía. Pensé que el silencio me protegía y que no necesitar a nadie era una señal de fortaleza. Hoy entiendo que muchas de esas decisiones nacieron del miedo, no de la seguridad. Miedo a depender, a fallar, a volver a sentir lo que alguna vez dolió demasiado. Caminé así durante años, sosteniéndome a fuerza de rutina, sobreviviendo más que viviendo, convencido de que estaba solo, y de que así debía ser. Hubo momentos en los que sentí que todo se me había ido de las manos. Cuando el cuerpo dejó de responder, cuando los planes se quebraron,
cuando el futuro se volvió borroso. En esos días no hablaba de fe, ni de Dios, ni de esperanza. Solo intentaba no caer del todo. Me decía que bastaba con aguantar un día más. No sabía que, incluso en ese intento torpe por mantenerme en pie, ya estaba siendo acompañado. Yo creía que resistía solo, sin darme cuenta de que alguien estaba caminando conmigo en el tramo más oscuro. Mucho tiempo después, en medio del proceso, leí algo en la Biblia que me desarmó por dentro. No fue una frase complicada. Era sencilla, casi silenciosa. Decía que aun cuando uno camina por valles difíciles, no camina solo. No hablaba de evitar el dolor, ni de borrar las heridas. Hablaba de presencia. De alguien que no se aparta cuando el camino se vuelve estrecho. Por primera vez entendí que Cristo no había llegado al final de mi historia para arreglarlo todo, sino que había estado desde el principio, sosteniendo lo que yo no podía, guiando incluso mis pasos más confundidos. No como una idea religiosa, sino como una compañía real, paciente, que no exigía explicaciones. Tal vez tú también has sentido que solo estás sobreviviendo. Quizá hoy cargas preguntas que no sabes cómo responder, o heridas que aprendiste a callar. Tal vez crees que la fe es para otros, para los que tienen todo claro, para los que no dudan. Si esta historia te tocó, no es para decirte qué hacer, sino para recordarte algo sencillo: no necesitas tenerlo todo resuelto para ser acompañado. A veces, el primer paso no es creer, sino detenerse y mirar con honestidad el camino recorrido. Porque tras muchas historias humanas, llenas de caídas, silencios y segundas oportunidades, hay una verdad que permanece. Incluso cuando no lo vimos, incluso cuando no lo nombramos, Cristo siempre estuvo ahí. Si esta historia resonó contigo, quizá no fue por casualidad. Tal vez hay partes de tu propia historia que aún estás tratando de entender, silencios que no has sabido nombrar, caminos que sigues recorriendo sin respuestas claras. En este canal compartimos historias como esta. Historias humanas, frágiles, reales. Relatos de personas que no lo tenían todo resuelto, pero que descubrieron, paso a paso, que no caminaban solas. Te invito a recorrer los otros videos del canal. Tal vez encuentres una historia distinta, o tal vez te encuentres a ti mismo en alguna de ellas. Y si quieres, acompáñanos un poco más. A veces, escuchar la historia de otro es el primer paso para comprender la nuestra. Nos vemos en la siguiente historia.